Mr. K, DKS, Antigua, de mi vida, AMD de producer. Lados de verde y con garra yo apoyo por siempre a mi primer amor. Yo soy puro fiel, panza verde, soy aguacatero, mi orgullo es pavor. Pintados de verde y con garra yo apoyo por siempre a mi primer amor. Yo soy puro fiel, panza. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de Antigua Fan TV. La verdad estamos muy contentos porque hemos visto el resultado, episodio y capítulo cada mes, donde cada vez van reproduciéndose más los programas. Pero antes de empezar, miren, nos está pasando algo. La gente está viendo los podcasts, pero no se está suscribiendo al canal. Entonces hoy, antes de empezar, lo que sí les quiero pedir es que le den suscribirse al canal de Antigua GFC para ir creciendo y que el contenido llegue a más personas. Mi nombre es Juan Román y empezamos. El día de hoy tenemos a un defensor referente del fútbol internacional, específicamente de Costa Rica, y que se ha convertido en una pieza importante en el fútbol nacional, principalmente en nuestro querido Antigua GFC. Y es que es un jugador que ha tenido una trayectoria muy buena, ha tenido tropiezos en su carrera también, pero creo que algo que lo caracteriza es la resiliencia y la perseverancia junto a la disciplina para lograr los objetivos, y ha sido campeón incluso de torneos internacionales. Hoy les presentamos en exclusiva en el programa número 5 de Antigua Fan TV al defensor costarricense Alexander Robinson Delgado. ¿Cómo estás, Robinson? ¿Cómo te va? Qué manera, qué presentación. Qué gusto saludarte. Pues mira, yo traía un guión, pero yo he seguido tu trayectoria y sé lo que has hecho en el fútbol, no solo en Costa Rica, y hemos hablado ahí de tu trayectoria, y dije, no, ¿para qué lo voy a leer? Si eso se dice, se tiene que salir espontánea, natural. Sí, y de manera natural. Robinson, primero, bienvenido al programa. La verdad estamos muy felices de tenerte acá. Eso es para mí un referente a seguir por muchas situaciones. Y pues empezamos. Contanos, ¿dónde naces en Costa Rica? ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? Bueno, antes de todo, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer estar aquí en el programa, ayudarles, y espero que el programa sea un éxito y siga creciendo más y más. Muchas gracias por sus palabras, por la presentación. Y bueno, yo nací en San José, en Costa Rica, en la capital, en un pueblo que se llama Moravia. Ahí pues fue donde mi familia y yo crecimos. Y ya bueno, posteriormente nos pasamos a otro lado, pero ahí fue donde la mayoría de mi infancia la pasé, y la verdad que siempre recordando siempre teniendo buenos recuerdos de ese lugar donde uno nació, la verdad que sí. ¿Cuántos hermanos tenés, Alex? 2 hermanos mayores, una hermana en el medio y mi hermano mayor. Bertón y Sandy. Y Sandy. Sí. ¿Que están ligados al fútbol también? Sí, mi hermano sí. Mi hermana no tanto, pero ha estado en algún momento involucrada porque es fisioterapeuta. Mira. Entonces le ha tocado pues hacerle terapia a figuras importantes a nivel también internacional. Mira, qué interesante. En el fútbol, entonces la verdad que ahí cuando se pueda la metemos un poquito, pero ella más que todo en su campo. Es más, esa parte. ¿Y cómo fue tu niñez ahí, Robinson? ¿Tenés recuerdos? ¿Jugaban a la pelota juntos con tu hermano? ¿Creíste con tu papá y tu mamá? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, recuerdos siempre lindos de la infancia, ¿verdad? Jugando en la escuela, en el condominio donde vivíamos, que vivíamos en un condominio, un edificio con todos los amigos y los niños de ahí. Con mi hermano jugué muy poco, porque mi hermano me lleva 8 años, entonces la diferencia era mucha. Y hubo un tiempo donde, bueno, él se fue a vivir a Estados Unidos, entonces prácticamente no viví mucho tiempo con él en la infancia, pero obviamente sí jugamos mucho fútbol, jugábamos el famoso tiritos, ¿no? Yo atajaba, él tiraba, yo tiraba, él atajaba, etc. Y obviamente con todos los amigos del barrio, lo que estábamos ahí, que nos juntábamos, que para mí era una alegría enorme siempre estar juntándome con ellos para jugar a la pelota, siempre era lo que más me gustaba. ¿En qué momento de tu niñez te diste cuenta que el fútbol iba a ser parte de tu vida?
¿siempre lo supiste o llegó un momento en que dijiste, no, yo creo que me puedo dedicar a esto? No lo sabía. De pequeño, inicié en la escuela de fútbol de Saprissa porque mi hermano lo inculcó a mi mamá. Mi papá no estaba porque mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Entonces también viví muy poca infancia con mi padre. ¿Y tenés recuerdos de él? Pocos, pero tengo. ¿Fotos? Sí. Hay fotos, tengo fotos con mi padre. ¿Tenías pelo o no? Es broma, es broma. Es broma. Ahí sí tenía. Es broma. Entonces sí tenés recuerdos con tu papá, muy pocos, porque realmente de 4 años todavía no tiene una memoria pocos, sí, clara. Sí, muy pocos. Pero volviendo a lo que le estaba contando, mi hermano fue que le inculcó a mi madre cuando yo tenía 6, 7 años de que me metiera en una escuela de fútbol en Saprissa. Mi mamá, bueno, y le tocó con la carga de tenernos a los 3 hijos todavía muy, muy pequeños. Y ella hizo el esfuerzo para meterme a mí en un deporte, sabiendo que a mí me gustaba, me encantaba. Y cuando uno empieza a los 7 años, lo que me encontraba iba todos los sábados en Tibás, en un pueblo que queda a la par, donde queda el estadio. ¿Dónde queda el estadio? Saprissa. San Juan Tibás. Éramos más de 100 niños, éramos un montón que íbamos todos los sábados con la ilusión de todo niño de jugar fútbol y que qué lindo, ojalá un día llegar a ser profesional, pero hasta ese momento no lo piensa, uno nada más va, disfruta, entrena y disfruta el momento. Y fueron pasando los años, ya como a los 9 años me acuerdo, porque mi mamá me contó, un entrenador le dijo, yo creo que de todos esos niños que son un montón, su hijo puede llegar. Y mi mamá me lo contó, yo me ilusioné como todo niño, pero tenía 9 años, ¿verdad? No sabías ni siquiera... Jamás sabía lo que conllevaba todo el fútbol. Y bueno, pude llevar todo el proceso hasta que a los 19 años me toca debutar con Saprissa y fue todo un sueño para mí. A los 19 años debutaste con Saprissa. Y en ese proceso, ¿tu mamá cómo le hizo? ¿Cómo le hace? Porque uno lo ve, ay sí, a los 19 años debutó, pero tenía que llevarte al entreno o vivía cerca o cómo era el asunto, porque realmente uno lo ve tan fácil, pero a veces no es tan fácil. No es fácil, no es fácil. Ella le tocó mucho sacrificio, ella hizo mucho sacrificio, ella y mi hermana también, porque mi hermana no era que le gustaba mucho el fútbol. Y a veces le tocaba, mi mamá tenía que dejarme los partidos, a los entrenamientos, y mi hermana tal vez no le gustaba, pero tenía que acompañarnos porque yo tenía juego, ¿verdad? Entonces, es algo que yo siempre llevo ahí, que siempre se los voy a agradecer, de por vida a ellos dos principalmente, porque como le digo, mi hermano en ese momento pues no estaba. En Estados Unidos. Porque quisieron seguir mi sueño, mi ilusión, mi alegría en ese momento, que era jugar fútbol, dejando de lado tal vez un poco lo que ellos ocupaban o querían hacer, en este caso mi hermana, que tal vez quería hacer otras cosas. Y ella siempre nos seguía también todos los sábados o domingos que había partido. Y no era fácil porque la mayoría, o sea, hasta que empecé en el colegio, pero la mayoría del tiempo mi mamá era la que le tocaba pues agarrar su carro y llevarnos al entrenamiento, ¿verdad? Ya en el colegio a mí me tocó que agarrar un taxi, que agarrar bus y irme al entrenamiento ya cuando estaba un poquito más grande y mi mamá también con ese miedo, pero si quería seguir el sueño lo tenía que hacer y así fue. Y es que ahora no tomamos en cuenta que antes incluso hasta la comunicación era un poco más difícil porque no teníamos la facilidad de un WhatsApp, de un mensaje, era un poco más complicado el tema. Y entiendo esa parte porque yo fui el primer hermano de mi familia y yo siempre fui el más grande. Entonces a mí me tocaba como que liderar al grupo de hermanos. Somos 5, conmigo somos 6. Entonces yo me iba y me recuerdo que le decía a mi mamá, llegaba a la casa de mi abuelo y le decía por el teléfono de una vecina, le llamaba a mi mamá diciéndole, mira, ya llegué. Y llamaba a una tienda para que cuando mi mamá fuera a comprar a la tienda, la señora le dijera, mire, llamó Juan y ya está en la casa. Entonces era más difícil, ¿verdad? Sí, era mucho más difícil. Es más, me acuerdo de una anécdota porque cuando mi hermano regresó y empezó a jugar fútbol también, le tocó ir a jugar a Nueva Zelanda, al otro lado del mundo. Como usted dice, no habían esas facilidades que hay ahora. Y una llamada, un sábado, sabíamos que llamaba los sábados, todos estábamos esperando a que sonara el teléfono porque es mi hermano. Y todos ahí esperándonos los minutos porque cada minuto costaba un montón. Sí, los que tenemos allá ya van saben en qué momento era así, ¿verdad?
Y nos alegramos tanto que los sábados o los viernes mi hermano siempre hacía una llamada y para nosotros eso era algo especial porque no había esa facilidad. O sea, hoy en día, pues, cualquier momento uno llama a cualquier parte del mundo y un WhatsApp y chao. En ese momento no. Sí. Y fue parte de lo que vivimos también. Sí, y yo creo que vas encerrando todo ese cariño a la familia y la vas atesorando porque conforme los años van pasando, vas valorando más algunas cosas que vos decís, bueno, ella pudo haber estado haciendo algo más, pero quería que yo triunfara. Sí. O sea, y eso es algo que a veces no se puede explicar, cómo el amor trasciende ciertas cosas. Y al final lo que uno quiere del camino es retribuir un poco de ese cariño, de eso que hicieron, porque moralmente uno tiene un compromiso. No porque ellos te lo estén pidiendo, porque yo creo que no te están pidiendo, Alex, yo hice por ti esto. No, nada, al contrario. Pero yo sé que vos en tu corazón decís, no, es que yo sé que tengo que, porque eso me da satisfacción a mí, exacto. Y pues ahí entran otros temas de niños y demás. Pero bueno, haces tu debut de 19 años en el Saprissa. Me imagino que previo a los 19 años tuviste entrenos, visorías, etcétera. ¿Te ilusionaba el momento que te dijeran, Robinson, vas con... Me imagino que hay una especial o algo así, ¿no? Sí. ¿Vas con la especial, entras o entraste al equipo mayor directo? No, como le dije, yo llevé todo el proceso, desde los 7 años, todo el proceso hasta llegar a la mayor. Pero yo desde los 15 años, yo ya sentía ese gusanito, yo sé que va a llegar, yo sé que puedo llegar. Y tal vez, bueno, no es el caso como nos ha tocado, que vi el episodio de Titi, que a él sí le tocó desde los 15, 16 años, pues tener esa fortuna de estar en el primer equipo. Pero yo en mis adentros decía, no, yo ya puedo estar ahí. Y tal vez a los 15 años todavía no estoy para estar en el primer equipo. Aparte que era un equipo pues muy pesado. Fuerte, la verdad. Muy fuerte. Y yo no, yo puedo estar ahí. Y a veces iba a entrenamientos y para mí era una gran ilusión ponerme la camiseta, pucha, la misma que usan los de la selección, los ídolos de uno de pequeño. Y así, conforme fue acercándose más la edad, ya llevaba 1 o 2 pretemporadas con el equipo. Pero ahí se maneja un proceso, ahí es un proceso. Cuando yo sentía que ya estaba también, había bueno, ya segunda división, que aquí sería una primera. Saprissa tenía un equipo en segunda división. Un equipo en segunda división que era parte del proceso para que se terminara de formar el jugador antes de hacer el paso. Y cuando yo ya estaba ahí, en algún momento me enojé porque yo dije, no, yo ya puedo estar ahí, porque estoy aquí en segunda división, ya puedo estar ahí, aunque yo sabía que era parte del proceso. Pero bueno, me tocó. Y cuando ya inició la tercera pretemporada que hacía con ellos, pues era un viaje a México. Normalmente las pretemporadas se hacían en México. Y cuando viajamos, y un partido contra el Necaxa, no se me olvida nunca, veo mi camisola de juego ahí y decía mi nombre. Bueno, mi apellido, A. Robinson. Ya había el teléfono, yo ya tenía un teléfono, ahí ya empezaron los teléfonos. Foto. Entonces, claro, yo con todo el nerviosismo y el miedo y que qué vergüenza que me vean, yo y le tomo foto porque para mí era una foto de, imagínate, la primera camiseta. Porque en Saprissa pasaba algo. Normalmente el jugador que debuta, aquí normalmente se le corta el cabello. Sí. Allá no. Allá normalmente, como club, lo que se hace es, ganes el derecho de estar acá y lo que haces no se le pone nombre a la camiseta. Todas las camisetas tienen nombre o el apellido de cada uno en la espalda. Y normalmente no tienen. Entonces como, mira, es el jovencito que está debutando, se está ganando el derecho y cuando ya se gana el derecho, ya está definitivamente en el equipo, le ponen el apellido. Claro, entonces el jugador se siente también, mira, yo ya tengo mi apellido. Y cuando voy a la pretemporada, yo todavía no había debutado. Y veo mi apellido en la camiseta. Y yo dije, ok, ya estoy. Y me sentí, o sea, fue una ilusión muy grande para mí. Y le tomé la foto y la guardé. ¿La tenés todavía o la perdiste? No, hombre, qué va, esa la tengo ahí guardada, enmarcada y todo. Esa la tengo bien guardadita. Porque fue una camisa especial, muy especial para mí, donde todo lo que venimos hablando, del pasado, del recuerdo, de la mamá, de todo eso, todo se va. A veces, de verdad, se materializa ahí. A veces se materializan ciertas cosas y esa camisa para mí significó mucho. Y bueno, debutó a los 19 y cuando yo me pongo a ver con quién debuté, yo dije, pucha, el 70% de los jugadores están
en selección de Costa Rica, ¿no? Y a mí me toca debutar el primer partido de campeonato titular a la par de ese montón de... ¿Quiénes estaban? ¿Te recuerdas? De ahí estaba Keylor Navas, era el portero, estaba Víctor... O sea, ¿jugaste con Keylor Navas? Jugué 2 años con Keylor Navas, estaba... ¿Tenés contacto con él? ¿Lo podemos llamar? No. Bueno, hace poquito me hizo un video para mi hijo de cumpleaños, entonces yo se lo agradezco muchísimo porque fue una ilusión para mi hijo, ¿verdad? Todo lo que ha logrado, lo que es él como figura mundial y lograr un video de él, ¿verdad? Pero no hablo mucho directamente con él, no. La verdad que no, pero tuve la oportunidad de jugar con él. Estaba Walter Centeno, Ronald La Gómez, que es Que está entrenador ahorita, acá. ajá. ¿Netford no jugaste con él? No. Con Medford hice las pretemporadas y cuando me toca debutar, Medford lo llaman a la selección, entonces me toca debutar con Justin Campos, no con Medford. Pero estaba, bueno, Víctor Cordero, Drummond, José Francisco Porras, Alonso Solís, que es emblemático en la institución. No sé, una camada que había hecho mucha historia, la mayoría del Mundial de Clubes, con Saprissa en su momento, todavía estaba ahí y a mí me tocó estar a la par de ellos. Entonces, y en su momento yo los veía pequeños y algunos ya estaban. Y ahora yo ya formaba parte de estar ahí a la par con ellos, con mi camisa ya con nombre también. Entonces, para mí fue una emoción muy grande poder debutar y estar a la par también de esa camada de jugadores. Sí, y es que a veces uno no se las cree, Alex, Sí. cómo los procesos de tu trabajo se van viendo materializados Sí. conforme vas siendo disciplinado, vas siendo correcto, no siendo bueno, sino que simplemente siendo justo con las cosas que pasan. ¿Cómo fue ese debut? ¿Te recordás cuando te dijeron, entraste de titular o, Sí. o entraste de cambio? No, desde que estaban primer juego. desde que estaban los partidos de pretemporada, yo, ¿será que me está tocando? Porque siempre me ponían como que el equipo el más fuerte, el titular, y yo, ¿será que me va a tocar? Que me va a tocar. Y una semana previa, el asistente que siempre creyó mucho en mí, don Randall Rowe, me dijo, te va a tocar. Entonces yo trabajé toda la semana pensando en que, ok, entonces ya me di cuenta que sí me va a tocar. Y me tocó debutar contra un equipo de Punta Arenas, me acuerdo bien. Tenía más que pelo, tenía trencitas, imagínense, tenía trencitas, me acuerdo. Hace muchos años. Y no, imagínense, o sea, ya con solo entrar ahí y ya sentir a la afición, y era un sueño cumplido. Estoy diciendo, estoy cumpliendo uno de mis sueños, uno de mis objetivos, lo estoy cumpliendo. El saber que estaba mi mamá y mi familia ahí. Eso te iba a preguntar. Eso a uno le llega. No me salieron lágrimas, no sé por qué, me cuesta llorar un montón, yo casi no lloro. Y dije, seguramente voy a llorar, y dije, no, me aguanto. Tal vez por vergüenza, no sé, pero yo dije, me aguanto. Pero yo por dentro estaba que lloraba de la emoción y la alegría que estaba ahí, cumpliendo un sueño, y la verdad que fue lindísimo, ganamos. Casi hago un autogol. Por dicha la salvé lindísimo porque me pegó en el pecho y casi entra y la saqué de chilena. Entonces al final más bien de algo que pudo haber sido malo, más bien terminó siendo una pirueta, claro, linda para todo el estadio. Me acuerdo así perfecto. la pensé, dijiste, no, es que quería meterle un poco de emoción a la jugada. Pero no, lindísimo, la verdad que un recuerdo especial. Prácticamente tu vida, tu recorrido lo hiciste en el Saprissa. ¿No jugaste en ningún otro equipo previo a tu debut? No, todo había sido en Saprissa toda la vida. Y sí, prácticamente la mayoría de mi carrera y el nombre que tengo también fue gracias a Saprissa. A Saprissa. En un detrás de cámaras, en algún momento hablamos sobre un suceso que te marcó y que hizo que las cosas pues tardaran un poquito más en madurar en tu carrera futbolística. Sí. Nos gustaría que nos contaras desde ese momento tu esfuerzo, cómo se llegó el proceso para la mayor y cómo tenés el primer parón y por qué en tu carrera. Me imagino que me habla del tema del dopaje, bueno, el supuesto dopaje. De eso y también del tema del accidente que tuviste. Bueno. Y no sé cuál fue primero. Sí, de hecho, fue el accidente. Yo creo que fue primero el accidente del accidente. Sí, de hecho. Que ese fue tu primer parón. Sí, de hecho, creo mucho en Dios, entonces soy de que Dios tiene un destino para cada uno, y así lo creo, y no creo que fueron por cuestión de capacidades. Estaba a punto de que me llamaran a la selección. Ya me habían dicho, no me acuerdo si había sido el asistente
o el gerente deportivo en su momento me te están viendo porque es para selección. Yo ya tenía un año de estar jugando, pero en esa prisa titular, a esa edad, la verdad que llama mucho la atención. Entonces tenía ya 20 años y me estaban viendo y yo con esa ilusión venía a un partido contra Seattle en CONCACAF, me acuerdo perfectamente. Y miras que te lo acabas de enfrentar. Y venía de jugar la Conca Champions. Me acuerdo que regreso, voy a ver a la que ahora es mi esposa, a mi novia, a entregarle las cositas que yo había traído de allá y jugando de enamorado, ¿no? Para el otro día el entrenamiento era hasta en la tarde, entonces yo dije, para descansar un poco más, voy, le dejo las cosas, que queda como 1 hora y media, y regreso para descansar más. Y en el regreso, pues me pasa el accidente, perdí un control del automóvil, pegué con un poste y sufro un accidente que me deja por fuera un año. Y pierdo un año completo de fútbol, que para un futbolista es muchísimo estar parado prácticamente un año. Y en un proceso donde estás iniciando la juventud, tenés toda esa gana, toda esa energía. Claro, y la ilusión es un Y la momento ilusión también de estar en selección. Solo había hecho algunos entrenamientos, pero no había debutado con selección. Y bueno, ahí pierdo un año. Cuando ya retomo y intento seguir con la ilusión, ¿verdad? Ya habían otros jugadores que obviamente ya están en selección, que ya están maduros ahí, que tenían su campo, y los jovencitos que teníamos que venir a empezar a empujar, ya los de mi camada ya se habían montado, entonces pues no me tocó el tema de selección. Y ese fue uno de los primeros parones que tuve. ¿Pero qué te pasó? ¿El accidente qué resultó? ¿Tuviste alguna quebradura? ¿Qué? Sí, fue un accidente grave porque de hecho tengo obviamente una cicatriz, una marca grande en el cuello, porque en las cervicales una se movió y otra tuvo una pequeña fisura. Entonces tuvieron que hacer una operación complicada porque si algo salía mal podía quedar inmovilizado alguna parte de mi cuerpo o todo el cuerpo, ¿verdad? Por la zona en la que estaba. Pero bueno, por dicha al final, gracias al fútbol americano, se volvió una operación muy normal. Entonces el doctor me dijo, no, tenemos cierta ya experiencia en esto y todo va a salir bien. Y yo confié en Dios, entonces al final pues salió bien la operación. ¿Y pensaste en algún momento en ese rato que había llegado el final de tu carrera? No. ¿O siempre tuviste la convicción, no, siempre, esto es algo y no pasa nada? Algo tengo que tengo un convencimiento tan grande a lo interno que yo sabía que iba a salir de eso, no como si nada, pero que iba a salir y que iba a seguir después mi carrera normal. Ahí estabas jugando en el Saprissa. Ahí estaba en Saprissa. Y estabas a punto de ser parte del proceso Sí. de selección Costa Rica. ¿Cómo llegas a Guate? ¿Pasa después de eso? ¿Regresás, rehabilitás y entras a Guate o hay algún paso por algún otro país? No, después, bueno, ya pasó bastante, pasa el tiempo. En el 2014 se me da la posibilidad de irme al fútbol de Brasil, que me sorprendió muchísimo. Yo dije, ¿por qué si lo que sobran allá son jugadores? ¿Por qué van a buscar un tico a ir a jugar a Brasil? Pero bueno, por mis características de aguerrido y así, entonces me llaman, les gustó los videos. En su momento se contactaron con mi hermano. Y yo dije, bueno, esta sí es una buena oportunidad para irme, porque me habían hablado de una opción de Malta, pero Malta no era tan profesional. Y claro, como vivir ahí como país, lindísimo, pero con lo futbolístico no. Y me dice mi hermano, yo creo que ahora sí es el momento, justo en el 2014, cuando era para el Mundial. Entonces, no, el ambiente va a estar lindísimo, claro. Entonces me fui desde principios del 2014 a Brasil. ¿Viviste el Mundial allá, me imagino? Me tocó vivir el Mundial allá. Estuve un año y al terminar el año me regreso a... ¿Qué equipo fue? Juventude. Juventud. Sí. Yo creo que hubo un guatemalteco ahí, Rodrigo. Gordillo Sí, estuvo ahí, sí, estuvimos hablando bastante del equipo. Regreso al país, 6 meses, gracias a Dios regreso, somos campeones. Siempre fui uno de los líderes, de los capitanes del equipo. En su momento, entonces, la idea era que yo tenía que regresar a Brasil porque ellos lo que me habían comprado la ficha y además no se dio. Y tenía que tomar la decisión en una semana de decirle a Saprissa si seguía o no, pero yo tenía la ilusión de seguir afuera. Y le dije, no, me voy a esperar. En eso en Brasil pues no sale otra opción. Me voy a Estados Unidos en la MLS, tenía 3 opciones para hacer pretemporada nada más.
escogimos el DC United. Estuve mes y medio prácticamente ahí con el equipo. Por cuestiones legales no pude firmar. Me dicen, váyase a una segunda división, a la USL, y mientras haya chance, esté ahí, después regresa. Mi pensamiento en ese momento fue, ¿cómo? Si vengo de Brasil, vengo de Saprissa, vengo a ser de los líderes y campeón, ¿cómo yo ir a segunda división si yo puedo estar en la MLS? Ese fue mi pensamiento. En eso me contactan de Antigua, que si quiero venir aquí 6 meses, en vez de estar en segunda división, que esté en Guatemala 6 meses. Ya está Sí, porque bastante dudoso. Hicieron un esfuerzo que hasta en ese día no lo habían hecho por otro jugador. Fue que pagaron un boleto, me trajeron hasta Antigua, que conociera Antigua, que conociera las calles, que conociera cómo era vivir aquí. Y estaba el profe Mauricio, tuve reunión con el profe. Y bueno, ahora sí, ¿te querías quedar o no? Te ofrecemos buenas condiciones y demás y te quedas. Y yo dije, bueno, de estar en segunda división en Estados Unidos, prefiero quedarme en Antigua, pues también ganando bien, no le voy a mentir, ganaba bien en su momento. Y después de los 6 meses, pues me regreso y vemos otra vez la opción de irme a Estados Unidos. Y ahí, pues me vengo en 2015. Tengo la dicha de que quedamos campeones, nos fue súper bien en ese campeonato, quedamos campeones. Campeonato especial para el club y para mí, o sea, como se vivió en este pueblo, ese campeonato fue increíble, la celebración fue algo increíble. Sabía que estaba logrando algo muy importante para el club, ¿verdad? Su primera estrella en Liga Nacional, ser parte importante de ese logro me llenaba de mucha ilusión, estaba muy contento. Al terminar el campeonato, estamos viendo otra vez la opción si regresamos a Estados Unidos y demás. Y me hablaron de una posibilidad de selección de Guatemala. Yo les dije, muchas gracias, para mí es un honor mayúsculo de que otro país pues lo quiera uno en selección. Llame al entrenador de la selección de Costa Rica. Sí, mae. Le dije, no mae, pero pónganse pilas. Le dije, me están ofreciendo esto y me dice, no, que ahorita está difícil, pero no te puedo descartar tampoco. Entonces yo dije, bueno, seguro, pues porque yo sabía que ya estaba muy difícil ir a Costa Rica. Y donde lo estaba pensando y estaba viendo la opción de volver a Estados Unidos y mientras tanto seguía aquí, me sale el asunto del supuesto dopaje. Y pues, me corta las piernas nuevamente, año y medio parado, supuestamente 4, me habían puesto 4 años de suspensión, en año y medio con abogados y demás, gracias al apoyo del club, logramos demostrar que no fue así. Y fue otro año y medio durísimo para mí como persona, en mi carrera por supuesto, y fue uno de los momentos más difíciles que he vivido en el fútbol y en la vida. Prácticamente te vuelven a parar y no es por un tema tuyo. Y nuevamente en una etapa donde sos querido por una selección, sos llamado o sos visto y de repente, ¡pum!, otra vez pasa lo mismo. Sí. ¿Cómo viviste eso? O sea, ¿cómo vive un jugador un año y fracción fuera? Porque me imagino que el club muy buena onda y todo se puede portar, pero esto es un negocio y al final de cuentas hay contratos y no te pueden mantener un año y medio el sueldo sin literalmente poder hacer nada. No porque no querrás, sino porque la liga y todo te lo dice, que no puedes ni estar en fuerzas básicas, ni en el banquillo, ni nada, absolutamente nada. Para resumirlo, porque la historia sí es obviamente es muy larga, para resumirlo, fue un tema generalizando, fue un tema durísimo, muy duro, donde primero lo impactan a uno de la noche a la mañana, ya no puedes jugar, no puedes entrenar, no puedes hacer nada con el equipo, no puedes recibir salario, está prohibido por las reglas de FIFA y demás. Y el club sigue ayudando, intenta ayudarme, me dice que si me podría ir a una escuela de fútbol, que tal vez para ayudarme, que esté con los niños, no se puede. El profesor, que sea su segundo asistente, porque tenía confianza y ya conocía cómo él jugaba, no se puede. Y empezaron a haber un montón de trabas que no se podía nada. Y bueno, a partir de ahí trataba de mantenerme físicamente, como se dice aquí en Guate, con chamuscas, en Sejusta y en gimnasio, pero obviamente jamás parecido a lo que es estar entrenando. Y empecé a vivir de ahorros. Gracias a Dios tenía ahorros, empecé a vivir de ahorros, pero los ahorros se van gastando porque los gastos siguen y los ahorros se van y no tenía ingreso. Entonces dije, bueno,
Mientras pasa esto, que tenía nuevamente la fe, la convicción de que como yo no había hecho nada, ni yo ni mis compañeros en ese momento, iba a salir de eso. Y dije, bueno, tengo que hacer algo mientras tanto porque dice, no voy a tener dinero para vivir, ¿no? Y no era solo yo, sino ya había con mi pareja que se había venido aquí a Guate a vivir conmigo. Y eso me ayudó muchísimo a ver la vida de otro punto de vista, porque me tocó estar retirado sin estar retirado. Entonces ya sé lo que va a pasar o lo que pasaría cuando termine el fútbol, ¿verdad? Pues ya tengo esa experiencia antes de tiempo y bueno, empecé a buscar alguna opción de poder tener ingresos. Se me da una oportunidad en Costa Rica hacer unos eventos deportivos allá con un personaje conocido mundialmente que inició aquí en Guate. Aquí en Guate me dieron el contacto, no, llévala a Costa Rica para que te genere algo. Me ayudaron. El club, mientras tanto, me estaba ayudando con los abogados y todo el proceso. Y ahí medio me estuve sosteniendo, y con la fe de que en algún momento iba a salir. Y en ese momento dentro de ese momento, llegó otro momento, uno de los más felices de mi vida y uno de los más preocupantes de mi vida. Mi esposa embarazada. Entonces por dentro era una ilusión gigante porque era un hijo, era una ilusión gigante, sí, pero una preocupación por dentro sí, aún más gigante, ¿no? Yo decía, pucha, ¿y ahora qué hago? Y todos me decían, ¿usted ya está pensando en el retiro? No, yo voy a salir de esta, es que tengo que salir de esta. Y ¿cuántos años tenías ahí? Eso fue en el 2016. 28. No. 2016, yo nací en el 88. Sí. ¿Qué? 20... no sé, me voy a quedar mal con las matemáticas, pero 20 y resto. Y nada, dije, no, yo voy a salir y seguía viendo a ver cómo conseguía ingresos. Un día acostado en la cama de mi mamá, porque a veces vivía en la casa de mis suegros, a veces dormía donde mi mamá, porque en mi casa lo ocupaba que estuviera alquilado para generar algo de ingreso. Y dije, no, voy a dormir con mi madre y me acosté con mi mamá esa noche. Y a las 4 de la mañana me llama el abogado. Y Alex, ¿y qué pasó? Y me dice, no, ya estés libre, estás libre. Ya no lo puedo creer. Y se levantó mi mamá y dice, pucha, me pongo... Y el ver a mi mamá gritando como si yo hubiera hecho un gol, así, una alegría, que era de que sabía que ya nos habíamos librado de algo que no había hecho. Y al ver a mi mamá tan feliz, tan contenta, obviamente yo estaba así también y nos pusimos a llorar. Y nos abrazamos y llamamos a mi hermano y llamé a mi esposa, que en ese momento no estaba conmigo, estaba donde mi suegra, y le dijimos, ya estamos libres. Y fue uno de los momentos más duros que he pasado en mi vida, pero pasó, lo superamos, pudimos sobrevivir hasta el momento que Dios quiso, que ya llegara la liberación del caso. Y ya, pues me dicen que si regreso a Guate, yo en su momento dije, perdón, pero yo a Guate no vuelvo, por lo que me pasó, no vuelvo, y estoy muy agradecido y todo, me regreso a Costa Rica. Pero bueno, así fue más o menos como sucedió todo ese... Y volvés a Guate después de un tiempo. Y después de un tiempo, la vida hace que vuelva a Guate. La verdad que un país que estoy súper agradecido de estar aquí, que me abra siempre las puertas, y contento de estar aquí, y aquí estamos. Pues mira, Alex, la verdad, este programa tiene ese objetivo, conocer esa profundidad de los jugadores, porque a veces yo personalmente siento que muchas veces hay aficionados, por decirlo así, que son muy injustos con los jugadores en cuanto... Y yo sé que es parte del fútbol, normal. Es parte del fútbol, pero creo que este tipo de programas, lo que yo pretendo que suceda o que pase, es que se sensibilicen un poco y que comprendan los procesos también, que el estar ahí, ustedes no entran a la cancha pensando, hoy voy a perder, hoy voy a dejar que el delantero me pase y cometer un error y que meta gol. No, nunca, pero es fútbol, es lo que no entendemos, y pareciera fácil solo pegarle a la pelota, pero no es tan fácil estar ahí. Yo puedo resumir lo que me has contado en resiliencia. Total, es una palabra que va mucho conmigo. Y por eso fue que la dije al principio también, porque dije, no, es que Alex
ha hecho eso, ha sido constante, ha sido un hombre de fe, si lo queremos ver así, y al final la vida no puede ser desagradecida tampoco, No. ¿verdad? Y yo creo que ahora estás con tu familia, en términos generales, pues estás bastante bien. Sí. Tu hijo tiene un futuro muy bonito. Esperemos en Dios. A veces usa la camisola del Barcelona, pero no importa, no importa. Y la del Madrid usa todas, en realidad. Sí, no, sí. Yo lo sé que él es Amante del fútbol. amante mucho del fútbol, mucho, ¿verdad? sí. Pero bueno, Alex, ahí tus palabras para despedirnos del programa y agradecerte al público, lo que querrás dejar, un mensaje a los jóvenes, a la afición, a quien vos querrás, a quien alguien, porque a veces a lo mejor alguien piensa que está pasando momentos difíciles y no se da cuenta que Sí. también otras personas han pasado, pero que la resiliencia, la fe, la convicción tienen mucho que ver. Sí, bueno, yo creo que yo soy de pensar, parte de la historia que te he contado de que todo lo malo pasa, o sea, todo lo malo siempre pasa. A veces cuando llega una, llegan varias seguidas y uno dice, pues, ¿en qué estoy? ¿En qué momento pasó todo esto? Pero todo lo malo pasa. Lo único que no pasa es cuando por cosas de Dios decide que una persona ya se vaya y se muere un familiar y es lo único que uno aprende a llevar y a convivir el resto de su vida sin esa persona, pero ya no está. Es lo único que no pasa. Todo lo malo en la vida pasa. Hay que ser, sí, muy resiliente, sin duda alguna. Hay que ser muy fuerte y creer en que las metas y los sueños se pueden lograr con mucho esfuerzo, dedicación. El estudio ayuda muchísimo en el fútbol o en la vida en general. El estudio ayuda muchísimo. Entonces, pues que las personas siempre crean en que pueden, que se preparen, que luchen por ellas y que ojalá, pues, como me pasó a mí con muchos objetivos que pude cumplir, ojalá pues que a esas personas también se les pueda cumplir y que siempre va a haber momentos difíciles, pero va a pasar. Y después de que pasa, siempre vienen momentos lindos también y cuando lleguen los momentos lindos hay que disfrutarlos y creo que ha sido parte de lo que he aprendido y lo que me ha dado la vida hasta ahorita con mis 30 y tantos años que tengo ahorita. Perfecto. Bueno, Alex, te agradezco el tiempo, la disponibilidad, Hombre. la historia y la apertura que has tenido al programa. De verdad te lo agradecemos bastante y muchas gracias. Con mucho gusto. Hemos llegado al final del programa. A usted que se quedó hasta este momento, primero le queremos agradecer, realmente agradecer que nos esté viendo, nos esté reproduciendo. Y como le digo, suscríbase al canal. Denos una mano para poder llegar a más personas suscribiéndose. No le cuesta absolutamente nada, solamente suscríbase. Hoy tuvimos una muy bonita entrevista con Alexander Robinson, el defensa tico que está siendo muy importante en nuestro club, en nuestra casa, en nuestro equipo Antigua GFC. Mi nombre es Juan Román y nos vemos en una próxima oportunidad con otro programa de Antigua Fan TV.